Si nosotros logramos apartar lo precioso de lo vil, francamente, lo que salga de nosotros va a ser la boca de Dios. Hermano, está en la proclama, te lo digo por anticipado. Si yo dije que van a haber recuperaciones, van a haber, dice el Señor, yo voy a velar porque eso se dé, porque eso a mí me satisface, dice el Señor. ¡Aléjese del mundo! Usted ya fue bautizado y el Egipto quedó atrás. Saque el Egipto que lleva adentro. Dios se encarga de bendecir al hombre que tiene un corazón correcto. Él está aquí, yo no sé si lo crees, y como está aquí, Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y vamos en un mismo sentir, en una misma sincronía, nos volvemos un ejército poderoso. Si te animas a ir mar adentro, si te pones a buscar como aquel hombre que busca un tesoro, Dios te va a sorprender. El que protege a su iglesia sigue todavía protegiendo y ha levantado, amado hermano, escuderos, protectores para que cubran a su iglesia. Que el Señor te conceda tener en tu mano el anillo para que puedas sellar tu generación. Dios se va a levantar un ejército extraordinario de los que maduraron, de los que crecieron, de los que están ahí en la casa, de los que reconocen una cobertura apostólica. Que este es un año de abundancia para los hijos de Dios. No les va a faltar nada. Y lo que has perdido lo vas a recuperar. Así dice el Señor. Este es mi pacto que hago contigo. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. En duda y aflicción estaba mi corazón, rodeado de duda y de confusión. No tenía fuerzas para continuar, pero tú me levantaste y llenaste de había olvidado, tan solo bastas tú, eres mi guía, mi camino a seguir. Vuelvo a ti, mi amigo Jesús, donde lejos tú me esperaste a mí. ¿Qué tal están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Tengan todos un hermoso sábado esta mañana. Vamos a compartir un nuevo tema sobre escuela para padres en esta hora. Así que, ¿por qué no me acompaña a orar? Vamos a poner todo delante de Dios para que sea Él quien nos auxilie. Señor Jesús, vengo delante de ti en esta hora suplicándote que hilvanes la palabra en mi boca, Señor, que puedas trazarla en el corazón de tus hijos, que sean como clavos hincados, Señor, en sus corazones,
y que aquello que salió de tu corazón sea lo que mi palabra, mi boca exprese, Señor, para que yo pueda darle formación a tu pueblo y no una deformación. Te ruego, Señor, que traigas tu Santo Espíritu y te doy rienda y control en este momento de este tema y de esta escuela de padres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pues vamos a continuar con el tema que había empezado la última vez que tuve oportunidad de compartir con ustedes, que se llama la influencia de la madre en su segunda parte. Como no fue el sábado pasado, quisiera que pudiéramos retomar un pequeño resumen de lo que vimos la última vez, porque en ese momento yo les explicaba lo que significa la palabra influencia. Cuando estamos hablando de influenciar, de que una mamá influencia a sus hijos, estamos hablando de alguien que puede inclinar a una persona hacia el lado contrario a donde esa persona está. Es decir, si estaba hacia la izquierda, la puede inclinar hacia la derecha, y si estaba hacia la derecha, la puede inclinar hacia la izquierda. Y esto, en cierta manera, como bien dice la traducción en el diccionario, es autoridad. ¿Por qué? Porque si alguien va a hacerme cambiar de parecer, porque si alguien va a influenciar mis acciones y mis actitudes, esa persona se convierte en una autoridad para mí. Y tenemos que tener cuidado nosotras las mujeres de esa gran autoridad y de esa gran responsabilidad que Dios nos está entregando al permitirnos influenciar a nuestros hijos. Así que vamos a leer primera de Tesalonicenses 2:15, retomando el verso que estuvimos hablando la última vez que platiqué con ustedes. Y si usted lee el verso 14, pues está hablando de la mujer y dice que la mujer se va a salvar engendrando hijos, si permanece en fe, amor, santificación y con modestia. Ya lo sabemos, pero para los que no lo saben aún, la palabra engendrar aplica únicamente biológicamente al hombre, porque engendrar es dar y concebir es recibir. Entonces, en ese sentido, el hombre da, la mujer recibe, y es así como son procreados los hijos. Sin embargo, aquí nos está diciendo que la mujer se va a se va a salvar engendrando hijos. O sea que biológicamente el término está incorrecto, pero como aquí no está hablando del plano natural, sino que está hablando del plano espiritual, lo que Dios le está diciendo a la mujer es que ella tiene en sí la capacidad de darle algo a sus hijos, de engendrar en ellos la palabra de Dios, para que ellos puedan ser formados conforme a la voluntad de Dios. Entonces, yo les hice bastante énfasis la última vez que hablamos acerca de lo importante que es la palabra. ¿Cómo vamos nosotros a engendrar hijos? Por medio del Espíritu Santo, pero también por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que en Apocalipsis 12:11 que hay un grupo de personas que vencieron por medio de ser cristianos, porque dice que vencieron por medio de la sangre del Cordero, pero también por la palabra del testimonio de ellos. Esa palabra testimonio es importante porque no se trata de que yo sepa mucha Biblia y no la ponga en práctica, sino que se trata de que lo que yo sé de la palabra lo pueda bajar hasta los pies y pueda caminar sobre esas revelaciones y esas verdades. Lo que en ejemplo podría auxiliarme bastante la palabra testimonio, porque esa palabra testimonio en el original significa mártir. Entonces aquí podemos ir entendiendo un montón de cosas. Pues el Señor Jesús dijo que nosotros teníamos que tomar nuestra cruz y seguirlo, y en ese momento nosotros nos estamos convirtiendo en mártires de Cristo, como le pasó a Esteban, en testigos de Él. Estamos dando un testimonio, algo que quizás tú no quieres hacer, algo que quizás tú no quieres rendirle a Dios, pero en ese momento en que tú tomas tu cruz, en ese momento en que tú te vuelves mártir, a sí mismo estás dando testimonio. Por eso es que esa palabra es sinónimo. Significa tanto dar testimonio como significa morir, como ser mártir. ¿Cuántas veces en contra de nuestra voluntad hemos hecho cosas a favor de lo que Dios ha pedido de nosotros, pero muriendo un poco cada vez a nosotros mismos?
dando así testimonio de que nosotros estamos siendo mártires del Señor Jesucristo a través del conocimiento de esa palabra. Entonces no se trata de que yo me aprenda los mensajes de memoria, de que yo me aprenda los versículos de memoria, de que yo incluso, no se trata incluso de que yo tenga revelación solamente. Me voy a atrever a decir que no se trata de que uno solamente entienda, sino que uno tiene que entender y dar el fruto de ese entendimiento, poniendo para ello la voluntad de uno, rindiendo la voluntad de uno a Dios. Esa es la forma en que la mujer se salvará engendrando hijos, porque nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos, nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, si yo le digo a mi hijo que no mienta, pero cuando viene el cobrador me mira mentir, entonces todo quedó tirado por el suelo. Y esa edificación ya no se pudo dar. Entonces es necesario conocer la Escritura, pero también ponerla en práctica. La Biblia también dice que la palabra de Dios es la que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces eso es muy importante. La palabra es fundamental. Si tú de verdad quieres, como mujer, influenciar de parte de Dios a tus hijos, tienes que saber la palabra y conocer qué es lo que Dios quiere de ti. Tienes que amar esa palabra, tienes que enamorarte, tienes que sentir pasión por esa palabra, buscar al Señor con todo tu corazón, como una disciplina de vida, así como lo hacen los soldados, ¿verdad? Porque la Biblia dice que somos soldados de nuestro Señor. Un soldado no puede decir, ay, hoy no me voy a levantar. No, ellos tienen una disciplina y la cumplen. Y de esa misma manera nosotros vamos a poder sostener todo, porque la palabra de Dios sostiene todas las cosas. En este verso, en esta otra versión, dice que la palabra de Dios tiene el poder suficiente de mantener el universo. Imagínate eso. Todo el universo está sostenido por la palabra de nuestro Señor. Así de importante es su palabra. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo en algún punto, yo cuando venga no los voy a venir a juzgar. Los va a juzgar la palabra que yo ya dejé. Entonces, así es como nosotros tenemos que entender esta palabra, seguirla, buscarla, amarla, caminar sobre sus estatutos y edificar nuestras vidas y por ende edificar las vidas de nuestros hijos. Quiero que miremos este verso, que no puedo dejar de mencionarlo, donde dice, Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mitzvah de tu padre y la Torah de tu madre. Guarda, hijo, el estatuto, la orden que tu papá te dio y la explicación de ese estatuto, de esa orden que tu mamá te dio. O sea que papá es el que tiene que dar las órdenes y mamá es la que tiene que explicar las órdenes que papá dio, y en esa forma nosotros vamos a agradar el corazón de Dios. Pero para ello la mamá tiene que enseñar. Y como aquí no está hablando solo de las instrucciones de papá biológico, sino que también está hablando de las instrucciones de Dios Altísimo, del Padre Celestial, pues entonces nuevamente Dios nos viene a encender el foco de alarma de que nosotras las mujeres tenemos que amar la palabra de Dios, buscarla, llenarnos de esa palabra y que abunde en nuestro corazón. Y Primera de Tesalonicenses 2:15, donde precisamente dice que nosotros nos vamos a salvar si nosotros logramos engendrar en la palabra de Dios a nuestros hijos, agrega, eso sí, si ustedes permanecen en lo que han creído. Porque ¿qué es la fe si no es lo que yo he creído? Si ustedes defienden hasta el final su fe cristiana, si ustedes se mantienen en amor, en santificación y son mujeres que demuestran modestia. Ahí nuevamente está enfatizando el hecho de que tiene que permanecer la persona en un testimonio de vida. Amén. Sería bueno que nosotros pusiéramos cuidado de ello. Y Agar es nuestro primer ejemplo de la última vez y lo vamos a ver así como abuelo de pájaro, porque no quisiera pasar a lo que sigue sin antes dar un pequeño repaso.
Agar fue una esclava y los hijos que ella tuvo en figura nacieron en esclavitud. Entonces, Agar nos habla en nuestro tiempo contemporáneo, trayéndola a nuestra época. Agar nos habla de haber heredado la esclavitud de nuestros padres. Sabemos que cuando el Señor Jesús dijo en Mateo 21, versos 1 y 2, a sus discípulos que fueran a traerle una asna que estaba atada, Él les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y ahí hallarán una asna atada y un pollino con ella. El pollino era el hijito, ¿verdad? Entonces Él les dijo: desátenla en singular y tráiganmelos en plural. ¿Qué significa esto? Que cuando la mamá es sacada de la esclavitud, los hijos son sacados de la esclavitud. Cuando la mamá es desatada, los hijos son desatados. Sí, quizás nosotros cuando tuvimos a nuestros hijos veníamos en ataduras, veníamos en una esclavitud, pero nosotros sabemos que el Señor es nuestra liberación y que si permanecemos verdaderamente en Él, Él nos hará libres, como bien leemos en la Escritura. Barzillai, que era una mujer con corazón de hierro, fue tan dominante esta mujer que los hombres de esta casa ya no tenían apellido, sino que se identificaban con el apellido de ella. O sea, estamos hablando de una mujer muy ruda, con un corazón de hierro muy fuerte, y esa mujer va a tener que, si no quiere opacar a sus hijos, si no quiere destruir a sus hijos, si no quiere borrar el legado de sus hijos y quitarles su identidad, porque el nombre en la Biblia es identidad, si no quiere quitarles su identidad, si no quiere deshacer el oficio, destruir el oficio que sus hijos traen para la tierra de parte de Dios, van a tener que poner ese corazón de hierro y van a tener que buscar un corazón de carne, como dice Ezequiel 36:26, un corazón que sea sensible a la palabra de Dios. Entonces ya vamos viendo dos ejemplos negativos de cómo podemos influenciar a nuestros hijos. El primero es una mujer que le transmite su esclavitud a sus hijos. La otra es una mujer que por ser tan corazón de hierro anula a sus hijos. Y Atalía era una mujer, que es el tercer ejemplo, es una mujer que ella le daba consejos incorrectos a su hijo. No era un hijo pequeño, él tenía 42 años, dice la Biblia en 2 de Crónicas 22, y ella con sus malos consejos lo inclinaba a actuar impíamente. Y el impío en la Biblia es tibio, es decir, una mamá que está generando en sus hijos una tibieza, un no buscar a Dios con todo su corazón, mientras que Proverbios 12:5 dice que los consejos de los impíos al final de cuentas vienen siendo un engaño. Quizás se puede ver como la figura de una mamá inconversa. Pues Atalía no era del pueblo de Dios, el papá de Ocosías sí era, el rey sí era israelita, pero ella no, y él se dejaba llevar por los consejos de ella, y eso dice el verso 8 de 2 de Crónicas 22, le costó la vida a Ocosías. Los malos consejos que una madre le dé a su hijo, causando que este hijo se enfríe en las cosas de Dios, podrían en algún momento traer muerte, quizás no física, aunque también, pero muerte espiritual. Yo conocí el caso de una persona que le gustaba ver novelas y en vez de impulsar a sus hijos a irse al culto, les decía que se quedaran con ella viendo las novelas. Entonces, esa podría ser una forma de, en figura, ver la influencia de Atalía sobre hijos cristianos, que lo que está tratando es de enfriar el corazón de ellos, de ponerlos tibios. Y nosotros como hijos también tenemos que aprender a diferenciar entre un consejo que viene de parte de Dios y uno que no. Pero hoy la responsabilidad que traigo sobre las madres. ¿Qué dice la Biblia? Que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros, porque es la única forma en que nosotros vamos a poder enseñar a otro de parte de Dios, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, como leemos en Colosenses 3:16, el ejemplo número 4 del resumen rápido que estoy haciendo
en esta ocasión es Maaca, cuyo nombre significa opresión, tensión, presión. Y esta fue ni más ni menos que la mamá de Absalón. Y esta mujer era la única mujer de las esposas de David que tenía linaje real. Y bien sabemos que Ahinoam era plebeya, Abigail era una viuda, Betsabé era la ex de Urías y que era adúltera. Y que en algún punto sospechamos que esta Maaca le ha de haber influenciado a su hijo, haciéndole creer que él era el que tenía que heredar el reino porque era el único hijo de David, que traía el linaje real del lado del padre y del lado de la madre. Si nosotros traemos eso al ejemplo de nuestra vida ahorita en la actualidad, estamos hablando de una mujer que presiona a sus hijos. Quizás para ufanarse de los logros de ellos, ¿verdad? Porque imagínense, esta Maaca le haber dicho a su hijo, mira, sin duda tú vas a ser el próximo rey para que reines sobre Israel. ¿Y a quién más va a escoger tu papá, siendo que tu linaje es de la realeza? Tú eres de sangre azul del lado del padre y del lado de la madre. Entonces no puede él escoger a nadie más. Y empezó a llenar el corazón de Absalón de una cosa bien fea que terminó desencadenando que él persiguiera a su padre y persiguiera a sus hermanos para matarlos, teniendo relaciones también sexuales con las concubinas de su padre sobre el terrado de la casa real, como una declaración de que él no estaba dispuesto a dar marcha atrás en la decisión que había tomado de traicionar a su padre David. De eso es de lo que es capaz la opresión, la tensión, de cambiar incluso la moral de alguien. Mijo, tú tienes que llegar a tal logro y no importa cómo, ¿verdad? Eso, entonces nosotras de madres tenemos que tener cuidado de qué es lo que estamos poniendo en el corazón de nuestros hijos como una opresión, ¿verdad? No, tú tienes que sacar esa carrera, yo no sé cómo tú vas a hacer, no, tú tienes que conseguir ese trabajo, no, yo no sé qué vas a hacer, pero ese privilegio es tuyo, y empiezan a causar una tensión dentro del hogar, trayendo esa opresión y esa presión. El ejemplo número 5 es Jezabel, que Jezabel, aunque usted no lo crea, tenía hijos. Joram se llamaba el hijo de Jezabel, y este hombre heredó o fue influenciado por su madre. Ella dice la Biblia en segundo libro de Reyes 9:22 que era una mujer hechicera y que era una mujer fornicaria, y esto se entiende en el sentido de que la hechicería es como que nosotros estuviéramos faltándole a Dios como pareja. ¿Por qué? Porque esa persona que está yendo a las prácticas ocultas, a todo ese tipo de poderes que no son del lado de Dios, no provienen del lado de Dios, esa persona le está siendo infiel a Dios. En vez de confiar en el Señor, en vez de esperar en el Señor, en vez de poner toda su fe en Dios, se desesperó y fue a buscar un brujo, fue a buscar que le leyeran las cartas, fue a buscar que hablar con los muertos, yo no sé qué hizo, pero buscó las prácticas ocultas. Y eso es lo que vuelve a esa persona fornicaria delante de los ojos de Dios. Pero en este caso también lo podríamos ver como algo literal, ¿verdad? Sin embargo, lo que más marcado podemos hablar de la hechicería es que la hechicería es manipulación, y cómo hay mujeres manipuladoras que manipulan a sus hijos para lograr lo que ellas quieren. ¿Cómo vamos nosotras como madres a desarraigar toda manipulación en nuestro corazón para no estar delante de Dios siendo vistas como hechiceras? Es dejar que Dios mismo, porque Jehú fue el que mató a Jezabel, y Jehú significa Dios mismo, dejar que Dios mismo mate en nosotros toda manipulación, es decir, toda hechicería, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, eso se puede ver desde varios ángulos. Desde hermanas en Cristo que han ido a buscar hechicería y todo eso que le digo, y que tienen que arrepentirse hoy delante de Dios, o también desde mujeres que han manipulado las cosas y que al final el pecado es el mismo y la paga es el mismo. La madre de David, que nos habla en figura de la maldad y del pecado. En el Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me
concibió mi madre. Entonces yo miro aquí dos cosas, porque no es lo mismo ser formado que ser concebido. Porque concepción habla del momento ese íntimo en que el óvulo se unió al esperma y en ese momento se dio ese milagro, ¿verdad? Dice que cuando eso pasó en la vida de David, él estaba en pecado, o sea, la pareja esta que estaba teniendo relaciones estaba en pecado y de ese fruto fue que nació él. Entonces, esto lo podemos ver como un ejemplo de madres que tienen esa tendencia y que no se dan cuenta que por llevar una vida libertina están influenciando a sus hijos hacia ese fluir. Pero también dice que en maldad fui formado. Y a mí me habla esto, la formación, me habla de algo que va más allá, ¿me entiende? Porque podría hablar incluso de ser ancestro, de ser un ancestro. Y de hecho, dado que el adulterio y la fornicación son iniquidades, se convierten en ancestro para la persona. Entonces después dicen, pero ¿por qué la niña salió embarazada? Ah, es que cuando mi mamá me tuvo a mí, dice la niña, ¿verdad? Ella también, fuera de matrimonio, salió embarazada de mí. Y entonces yo fui formada en el vientre de mi madre en pecado. Y ahora eso es lo que está pasando. Pero yo te quiero decir a ti, que aunque no hay hombre en la tierra que nunca peque, dice, ¿verdad? Porque dice eso en Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, todos delante de Dios somos pecadores. También sabemos que nuestro Señor Jesucristo puede hacer un cambio porque Él es nuestro abogado delante del Padre. Y si nosotros somos capaces de reconocer nuestras iniquidades y nuestros pecados, Él es también poderoso para limpiarnos. Y nosotros poder inclinar la vida de nuestros hijos hacia lo que Dios quiere para ellos. Esta palabra formado, me gustaría tocar un poquito acerca de lo que es los ancestros, de los que habla Deuteronomio 5:9, para quien no lo ha oído. La Biblia dice que nosotros podríamos traer en nosotros los pecados de nuestros padres y que la persona que comete iniquidad, porque en realidad se habla de iniquidad, no de pecado en sí. La persona que comete iniquidad afecta hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen el nombre de Dios. Y entonces, ¿cómo fue formado David? ¿Cómo fue concebido David? Él fue formado en maldad y concebido en pecado, y la vida de David lo demostró. Él fue un hombre que tuvo demasiadas mujeres, era muy enamorado. David significa el amado, pero también significa amante. Y ahí podemos ver cómo una influencia que él traía, que no fue rota a tiempo, cuya madre no fue liberada a tiempo, pudo haberle causado a él un gran problema. La séptima es Serúa, que significa leprosa, y ella causó en Jeroboam que él se rebelara en contra del rey. ¿Qué es lo que va a causar la lepra? Entonces, que nos rebelemos. La lepra es una enfermedad que lo que hace es que insensibiliza el cuerpo. Entonces estamos hablando de algo bien tremendo, porque fíjese que Jeroboam fue el hombre usado para dividir el reino sur y norte de Israel, la capital, Jerusalén, o sea, Judá, y la de Samaria, es decir, Israel. Y después de Jeroboam, nunca más en la historia del reino de Israel se volvió a unir, nunca. Este hombre hizo el peor pecado, porque a partir de él ninguno hizo el bien, ninguno de los reyes hizo el bien delante de Dios, y por eso se lee en las crónicas de los reyes, anduvieron en los pecados de Jeroboam. ¿Y qué fue lo que hizo Jeroboam? Hacer becerros de oro que él puso en Samaria para que el pueblo no tuviera que ir a adorar a la otra capital, que era Jerusalén, es decir, la capital de Judá. Entonces, qué tremenda esta mujer Serúa, esta mujer leprosa, que influenció la vida de Jeroboam, su hijo, porque si no, no la mencionaran aquí. Mire pues, en la Biblia casi no hay nombres de mujeres.
Los nombres de las madres que hay en la Biblia quedaron porque hicieron algo impresionantemente bueno o impresionantemente malo. Y aquí lo vinculan a él con ella, con Serúa. Entonces la lepra que se inciviliza, trayéndola en nuestra época, estaba hablando de alguien que hace que sus hijos sean insensibles a las cosas de Dios y como resultado eso trae rebelión, como le pasó a este Jeroboam, el hijo de ella. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros, ¿por qué le puse este versículo? Aquí estoy saliendo del resumen. Me llevé casi la mitad del tiempo en el resumen, pero está bien. ¿Por qué te puse este Efesios 6, 2 al 3? Porque yo sé que me estás oyendo como madre, pero también me pudiera estar oyendo a alguien que tiene que perdonar a su madre, un varón o una mujer. Y la Biblia nos llama a que nosotros hagamos a un lado toda influencia negativa que traemos de atrás. Y si tu madre entra en una de las características de esta influencia negativa que hemos estado hablando hasta acá, tú tienes la obligación de parte de Dios de honrarlos. Como dice Efesios 6:2, te decía, ahora honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas, dice, de larga vida sobre la tierra. Entonces, Dios no te pregunta si ellos fueron buenos o malos. Sí, hermana, pero con cabal todo eso que usted está explicando, a ver, a mi mamá era una salida, andaba con uno, andaba con otro, pura la Jezabel, pura la mamá de David. Es así que en maldad me formó y en pecado me concibió. Sí, podría ser. El tema está dirigido a que las madres cambien su actitud y que se han sido alguna de las cualidades negativas que he estado mencionando, pueda frenar y decir, no, Señor, yo voy a cambiar mi actitud, voy a tomar mi cruz, voy a seguir tu palabra y voy a empezar a edificar en mis hijos, a engendrar en ellos lo que tú me has dicho. Pero si tú, a este punto del mensaje, también te has identificado como hijo o como hija, el Señor dice, no te vayas en contra de tus padres. El Señor también nos dice que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir de ellos, como dice 1 de Pedro 1:18, vamos a leer hasta el 19, dice que la vana manera de vivir de ellos es la que nosotros heredamos y que esa la recibimos de ellos y que eso Dios lo logró por medio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, tú no puedes apoyarte en el hecho de lo malo que viene de atrás, no puedes apoyarte en el hecho de lo que no lograron vencer tus padres. También tienes que sacar casta de cristiano y honrar a tu padre y a tu madre. Recuerda que Mateo 6, 14 y 15, que eso fue dicho directamente por nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que si nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, entonces Él también nos va a perdonar a nosotros, pero que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco el Padre nos va a perdonar nuestras ofensas. Entonces, no quería pasar al siguiente punto sin decirte eso, ¿verdad? Porque uno también podría estarlo viendo desde el ángulo de hijo. Estas son las 7 que vimos la última vez. Agar, herencia de esclavitud. Barzilai, corazón de hierro. Atalía, una madre que da consejos incorrectos. Maaca, una mujer que le exige demasiado a sus hijos. Jezabel, una mujer acostumbrada a las prácticas ocultas de Satanás, que el Señor reprenda. La mamá de David, que era sexosa. Serúa, la que causaba insensibilidad a las cosas de Dios en sus hijos. Nosotras hoy, como madres, le entregamos esas cosas negativas a Dios, la ponemos delante de Él y le pedimos que Él nos ayude a salir de todas estas ataduras que pudiéramos estar trayendo y que en algún punto pudiéramos estar deformando la vida de nuestros hijos. También vemos en el ejemplo de Génesis 49:1 y Deuteronomio 33:1 cómo un grupo de hijos, que eran los hijos de Jacob,
En lecho de muerte, el papá en Génesis 49:1 los maldice, a uno por uno. Bueno, no a todos, ¿va? Pero los llama y empieza a decirles solo lo malo que ellos eran. Y Jacob dice, llamó a sus hijos y les dijo, júntense y les declararé lo que les ha de acontecer en los días venideros. Y empieza a decirles cosas feas. Pero también vemos en Deuteronomio 33:1 como un ministro de Dios, también Moisés en lecho de muerte, los llama antes de morir y los empieza a bendecir. ¿Qué significa esto? Significa que no importa cuán mal te han hecho tus padres, cuánta herencia negativa tú traigas de atrás, Dios ha puesto ministros que a través de su palabra van a ayudarte a salir de toda maldición, de toda contaminación, de toda influencia negativa que venga de tus padres y te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Vamos a entrar al consejo que les traigo el día de hoy. Es el primero, pero en número, pues le toca el número 8, y es Betsabé. Y Betsabé la quiero ver como figura de una mamá que da buenos consejos. La Biblia dice en 2 Samuel 12:24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. ¿Cuántas de nosotras madres quisiéramos que dijeran así de nuestros hijos? Tu hijo, al cual Dios ama. Todas nosotras quisiéramos eso para nuestros hijos. Y esta Betsabé, aunque había cometido muchos errores en su pasado, se conoce como la mujer de Proverbios 31, es decir, la mujer virtuosa. Y ella, en el montón de consejos que le da a su hijo Salomón, en Proverbios 31 leemos, en el verso 2 en adelante, vamos a leer hasta el 4, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Aunque ahí dice Lemuel, era uno de los otros nombres que tenía Salomón. Él tenía 3 nombres, se llamaba Jedidías, Salomón y Lemuel. Y ella está acá escribiéndole una carta a su hijo, Proverbios 31, y diciéndole, mi amor, mire, no haga lo mismo que hizo su papá. No le dé, dice, la fuerza a las mujeres, porque ese fue el error que él cometió. Aquella mujer que al principio había sido despreciable, si usted quiere, porque confabuló contra su propio esposo, porque usted deberá saber que ella, antes de ser esposa de David, fue esposa de otro varón, que era uno de los guardaespaldas del rey. Pero el rey se enamoró de ella. Y él la mandó a traer una noche y ella quedó en estado. Y el niño que ellos iban a tener murió. Pero cuando Dios reforma la vida de esta mujer y le da una nueva oportunidad, como nos la ha dado a muchas de nosotras, le da a un Salomón, que es precisamente el que hereda el trono. Lo que tanto querían los demás, quien lo heredó fue este hombre a quien dice la Biblia que Jehová amó. Era un pacificador. Este hombre Salomón fue influenciado por su mamá en algún punto por Betsabé, ¿verdad? ¿Qué pasó con esta mujer? Su primer esposo, dice la Biblia, que la trataba como una hija. Entonces, cuando el rey la manda a llamar y no la hace sentir una hija, sino que la hace sentir una mujer, una compañera, ella se rindió ante el rey. Aquella mujer que había cambiado el estatus, o sea que a ella le daba importancia, eso la volvió vulnerable a ella, ¿me entiende? Quiero que analice esto conmigo, permítame un momentito, no estamos hablando del comportamiento de la mujer en pareja, pero es importante para entender el gran cambio que esta mujer dio. Mire pues, se convirtió en la mujer virtuosa, pero antes de eso ella no era muy virtuosa. Antes de eso, los intereses de ella estaban en ser tratada dentro del matrimonio como mujer.
Pero cuando ella va y se queda con el rey, usted sabe que el rey no tuvo solo una esposa. Salomón tuvo 1000 mujeres. Ah, no, pero esta era la esposa de David, ¿va? David tuvo un montón de mujeres también. David tuvo un montón de mujeres. O sea que ella, al final de cuentas, paró viviendo lo mismo que vivía cuando era esposa del primer marido que ella tuvo. Porque no creo que haya sido la principal. No creo que haya sido la consentida. Pero dio el cambiazo. Y entendió que lo que importaba no era tanto cómo ella se sintiera, sino qué legado espiritual podía dejar en las siguientes generaciones. Claro que eso es tomar la cruz, morir y seguir el camino de Cristo. Pero si nosotros queremos formar en nuestros hijos, engendrar en ellos lo que Dios tiene preparado para ellos, vamos a tener que rendirnos y ser nosotros mismos ese mártir del que yo le estaba hablando al principio del tema, y morir a nosotros mismos, y verdaderamente que nuestros hijos van a florecer. Esta mujer que era la mujer virtuosa, esa palabra virtuosa significa fuerza, o sea, es decir, que aquella mujer débil en su carácter, que dejó que otro hombre que no era su esposo la sedujera y la llevara al lecho para tener otro hijo con él, en algún punto se fortaleció. Ya no era la que se lamentaba porque su esposo la trataba como una hija. Dejó de ser esa mujer que se lamentaba porque su esposo la trataba como uno de sus hijos y se fortaleció en el Señor a través del gozo de Dios. El gozo del Señor era su fuerza. Esta palabra virtuosa también significa ejército. Es una mujer que está acostumbrada a llevar las luchas y las batallas espirituales. Esta palabra virtuosa también significa ilustre. Es decir, que se convirtió dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, en una mujer con prestigio, porque ese es el sinónimo de ilustre. Una mujer que en lo espiritual llegó a tener poder, porque eso significa también virtud, significa poder. Llegó a tener bienes, porque también significa riqueza, y no le faltó la valentía y el vigor. Son las palabras que remarqué ahí en color carne, un poquito más resaltado. Vamos a ver otro ejemplo, y es Ana. Ese es el ejemplo número 10. Y a Ana la quiero ver como la madre que está pendiente. Primera de Samuel 2:18. Si se da cuenta, en el primer tema vimos ejemplos negativos. Y en esta segunda parte estamos viendo ejemplos de mujeres, pero positivos, que pudieron influenciar positivamente a sus hijos. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Verso 19. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Cada año es el énfasis que le vamos a hacer hoy. Que ella subiera cada año significaba que sabía el tamaño de la túnica que ella tenía que llevar. ¿Cómo hacía ella? Ella estaba al pendiente de su hijo. Ella cuando oía que alguien iba a ir para el templo, les decía, ¿será que no me haces favor de medir a Samuel para ver más o menos la túnica que le tengo que llevar, de qué tamaño va, verdad? Y entonces ella estaba siempre a la noticia de su hijo, y nos habla de la mamá que está al pendiente del crecimiento de sus hijos. ¿Sabe? Una mamá puede estar ahí, pero no estar pendiente. Una mamá puede estar ahí, pero no saber cuándo le va a venir la regla por primera vez a su hija. O no tener control de sus periodos. O no tener control de cuando ya no le vino el periodo. Por ponerle un ejemplo. Porque una madre pendiente no es una madre ausente. Hay gente que aunque está físicamente con uno, está ausente de la relación. Y Ana era una mujer que estaba presente. Aunque su hijo estaba lejos, ella estaba presente en esa relación de madre e hijo. Y nosotras, si queremos llevar una influencia positiva a la vida de nuestros hijos, tenemos que ser madres presentes, no indiferentes. Madres que, ay, mamá, me duele. Y en la noche acordarse, ay, sí, el nene me dijo que le dolía el estómago. Ay, pasó todo el día con dolor
y ella se le olvidó. Porque tenía otras cosas más importantes, entre comillas, que hacer. Entonces, no. La madre pendiente del crecimiento de sus hijos sabe las etapas por las que va pasando su hijo. Pasa a veces en hogares donde hay demasiados hijos que se puede sembrar un poquito de indiferencia en los últimos. Y hay que tener cuidado. Porque como individuos, cada uno de nosotros necesitamos esa atención. Necesitamos ser tomados en cuenta, tener un lugar dentro de la manada, le voy a decir yo así, como que fuéramos lobos, ¿verdad? Dentro de la manada necesitamos tener nuestro lugar, necesitamos ser importantes para nuestra familia y no que nos miren con indiferencia, como, y el agregado, así como hacían con David, ¿verdad? Que David no lo tomaban en cuenta dentro de la manada. Entonces, una madre que esté al tanto, que esté al pendiente, que cómo van tus tareas, quiero ver cómo vas vestido, quiero ver cómo vas vestida, quién era la persona que te estaba hablando, todo, pendiente de todo el crecimiento de su hijo y sin caer en un desequilibrio, porque hay mamás que son cansadoras, hay mamás que crean en sus hijos, que sus hijos codependan de ellas. Y tanto una cosa como la otra, es decir, sobreproteger a los hijos y también tener indiferencia de ellos, causa al final el mismo resultado. Tenemos que tener un equilibrio y pedirle al Señor Jesucristo que Él sea quien nos dé ese balance, ese equilibrio para poderlos guiar sin abrumarlos, sin causar la tensión que yo estaba hablando en otro de los ejemplos, sin volvernos las opresoras de ellos, pero tampoco indiferentes, sino que un balance, ¿verdad? Y dejarlos que ellos aprendan a volar. El éxito más grande de un padre es que su hijo se logre desenvolver en la vida sin él, que ese es el fin de ese muchacho, de esa muchacha, que en el momento que salió del vientre empiece su camino hacia esa libertad, hacia esa independencia. Entonces te pongo ahí el balance, ¿verdad? Miren lo que dice en Ezequiel 16 de los versos 4 al 5 en esta versión. Fuiste como un bebé abandonado al nacer. Al final dice, el día en que naciste, fuiste rechazada y abandonada. Entonces se pueden dar los casos en que las personas sean tomadas en menos, ¿verdad? Y nosotros como madres no nos podemos dar el lujo de que eso pase con nuestros hijos. Recuerda, cada uno de ellos es importante. El corazón de cada uno de ellos es importante y Dios te los entregó para que tú los formes y los edifiques y los engendres en la palabra. Sin embargo, si a este punto de la plática, tú como hijo, ya no como madre, sientes que tú fuiste abandonado, como dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Dios puede fungir todas las necesidades, Él las puede suplir. Él puede fungir como papá, como mamá, como hermano mayor, como hijo, como todo, como un padre, como lo que sea, como una madre. El Señor te puede llenar todo vacío. Recuérdate que nosotros somos hijos de Él y también recuérdate del otro lado que tus hijos te fueron dados como herencia, pero no herencia tuya. Ese del que habla el Salmo 127:3 habla de pertenencia, pero de pertenencia de Dios. Herencia de Dios son los hijos que tú cuidas. Entonces tampoco los puedes abandonar. Como el avestruz, dice en el libro de Job, ¿verdad? Que abandona a sus hijos. No, cosa de estima, dice, es el fruto del vientre para Dios. Miremos el ejemplo número 11, que es esta señora o esta hermana en Cristo que se llamaba Eunice, cuyo nombre significa victoriosa.
Y si Dios ha dado victorias, quiero decirte que ha habido batallas. Quiero decirte que ha habido adversidad, que ha habido luchas. Y esta mujer, dice la Biblia, que era una mujer victoriosa. Entonces había pasado por todos estos obstáculos, había librado los obstáculos, y eso había influenciado en la vida de Timoteo. Esta misma mujer, Eunice, era hija de otra mujer llamada Loida. Ambas influyeron en el corazón de Timoteo. Cuando nosotros leemos la carta que Pablo le escribe a Timoteo en la segunda epístola escrita a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, la que era afable, y en tu madre, la victoriosa, la Eunice, ¿verdad? Y estoy seguro que en ti también. Timoteo significa amado por Dios, y nos habla nuevamente de un hijo, de un producto, que este hijo se convirtió en un amado por Dios. Y el énfasis que vamos a hacer aquí es la fe. Aquellas dos mujeres de Dios que habían formado a este varón, aquella Eunice que había tenido que batallar, pues ella estaba casada con un hombre inconverso, y en medio de todo eso ella había defendido su fe, y ese fervor lo había trasladado, esa fe no fingida, ella se la había logrado trasladar a Timoteo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para nuestros hijos. ¿Qué es la fe? La fe es lo que yo creo. La fe es defender hasta el final lo que yo creo. Ya te lo había dicho al principio del tema. Entonces, no moverme ni a la derecha ni a la izquierda. Nosotros vamos en una carrera, dice la Escritura. Pero esta carrera cristiana no es una carrera de velocidad. Aquí no importa quién llega primero, todos vamos a llegar, pero la cosa es que lleguemos. Es una carrera de perseverancia, de mantener la fe hasta el final. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces tenemos que defender lo que creemos, porque si nosotros no resguardamos nuestro corazón con el escudo de la fe, entonces vamos a poner en peligro ese corazón y vamos a terminar claudicando y creyendo quizás en otras cosas. Tenemos que tener amor por la verdad, es decir, por la palabra de Dios, es decir, por Cristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que tener amor por esa verdad y mantenernos en esa fe no fingida, que en algún momento esta Eunice y la abuela Loida inyectaron en la vida de este amado por Dios que fue Timoteo. Cuando habla la Biblia de afable, miren lo que dice, porque así se llamaba la abuela, ¿no? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Vuestro atavío sea el de adentro, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, ¿cómo era la abuela de Timoteo? Era una mujer agradable en la conversación y en el trato. La palabra afable nos habla de amabilidad. Y amable es la gente a la que uno tiende a amar. Porque si yo te dijera, ay, es odiable, ahí se entiende mejor lo que es amable. La gente que es amable, es amable. La gente que es amable, es fácil amarla. La gente que es odiosa, es fácil odiarla. Y esto era lo que había, estas dos mujeres eran las que habían criado a Timoteo. Estamos hablando de una mujer que consuela, como dice Isaías 66:13. Vamos a leer hasta el 14. Así dice, os consolaré a vosotros, como aquel, empieza diciendo el verso, a quien consuela a su madre. Entonces sí, en algún punto, pues nosotras como madres tenemos que ser tiernas, no ser rígidas. Ser tiernas, ser afables, consolar. Y veréis si se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. ¿Qué dice la Escritura? En Eclesiastés 11:5, que en los huesos del hombre está su espíritu. Y aquí está diciendo que si nosotros consolamos a nuestros hijos, van a reverdecer su espíritu, va a reverdecer sus huesos. Amén.
Entonces, vamos a ver qué me falta porque ya llegué al punto final. Y con este verso me despido, que era el que ya te había mencionado, que Jesús dijo que no íbamos a ser juzgados por otra cosa que por la palabra que Él ya había hablado. Oremos a Dios, como madres que somos, desde el ángulo femenino que lo vimos hoy, y pidámosle a Él que nos conceda ser esa influencia positiva para nuestros hijos y que podamos un día decirle: Señor, aquí está la labor que me encomendaste y estos hijos que son herencia tuya, no mía, herencia de Jehová son los hijos, yo te la devuelvo hoy y espero haber hecho la labor que tú me llamaste a hacer. Padre, te pedimos que estos ejemplos se cumplan en nosotros, los positivos, y los negativos te pedimos que los extirpes, los anules, los destruyas, los desmenuces, los arranques de nosotros, todo aquello que tú no plantaste. Y al contrario, en nuestro huerto recibimos todo aquello que tú quieras plantar y que sea, Señor, de agrado para ti. Tomamos hoy nuestra cruz y seguimos en pos de ti, negándonos a nosotras mismas, con tal, Señor, de entregarte el fruto que tú esperas. Ponemos nuestros retoños, nuestros hijos, en tus manos, Señor, y te pedimos que traigas a memoria todo esto que platicamos el día de hoy. En el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras iniquidades, y te pido que toda acusación sea retirada, la reprendo en el nombre de Jesús, y que tus hijas a partir de hoy puedan empezar a caminar esta brecha, esta senda, Señor, como madres, que son cristianas delante de ti y haciendo la obra que tú las enviaste a hacer. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Te esperamos para la próxima y que el Señor te bendiga. El comercio ha cesado y en las calles solas están. Los trabajos se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas las familias reconciliándose están.